Hola, ¿cómo estás? Seguimos y el tema de hoy va a ser el por qué surgieron las nuevas tendencias de alimentación, o voy a dar una introducción porque hay mucho que hablar sobre ese tema. Y entonces empezaron a cuestionar, o vamos a empezar a cuestionar ambas cosas, si la cantidad de comidas al día que hacemos es correcta, porque en las dietas que nos enseñaron hacemos 5 comidas, un desayuno, una comida, una cena y colaciones. Bajo el argumento, pues, de que era más saludable. Ahorita te explico por qué. También hay cambios de paradigma sobre la importancia de los micronutrientes. No se les hacía casi nada de caso y ahora se les hace mucho hincapié. Una interrogante que surgió y que ha habido muchos estudios al respecto: si es necesario comer diario. En realidad necesitamos comer todos los días. Cada 24 horas debemos de cubrir esa cantidad de calorías. Es necesario. Y también empezó a haber muchas investigaciones para desmentir qué pasa en el cuerpo durante el descanso metabólico. Es decir, pues si no comemos diario, entonces ¿qué hace nuestro cuerpo cuando no hay comida en el estómago? Y entonces se le puso un nombre bien bonito porque realmente es un descanso, y vamos a ahondar un poco en eso. Y después también surgió la cuestión de realmente la importancia o el balance entre carbohidratos, que ya ven que era más del 50%, grasas y proteínas. Y entonces vamos a hablar sobre qué hace el cuerpo con cada macronutriente, o sea, por qué son importantes. Y vamos a empezar con la cantidad de comidas al día. Bueno, las nuevas investigaciones dicen que estas 5 comidas al día ya no son necesarias. Antes el argumento era que el cuerpo necesita estabilidad. Y que cuando tú comías, pues la cantidad de energía en el cuerpo pues sube y luego pues baja. Y que si esperabas demasiadas horas, pues iba a haber otra vez un pico y después un pico, y que esto no era saludable porque nuestros niveles de una hormona que se llama insulina pues se volvían así fluctuantes, y que esto le hacía daño al cuerpo, especialmente porque se volvieron muy famosas las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes. Y entonces decían que para el diabético lo saludable, fíjense qué chistoso, lo saludable era darle un montón de comidas al día para que la insulina estuviera así, mira, bajaba poquito y otra vez, bajaba poquito y otra vez, en vez de estar haciendo esto que sería pensar en comidas espaciadas. Entonces aquí pensamos en 5 comidas y aquí pensamos a lo mejor en 3, y entonces esta fue la tendencia y empezamos a sobrealimentarnos porque pues ¿cuánto tarda el estómago en digerir un alimento? Entonces aquí empezaron todos los problemas. Se empezó a ver que las proteínas ocupaban al menos 8 horas de digestión, las grasas ocupaban alrededor de 8 horas de digestión, y los carbohidratos alrededor de 4 horas de digestión, con algunas cuestiones. Por ejemplo, pensamos en que hay división. Si es azúcar refinada es más rápida, y si son almidones es todavía más lento, entonces dependiendo. Y luego entraron los temas de combinación de alimentos, porque si combinamos ciertos alimentos, pues esto se puede ir hasta 16 porque hay fermentación y putrefacción y ese tipo de situaciones. Entonces empezó a decir, pues eso de que tengamos que comer cada 3 horas, pues es malo porque la comida no se alcanza a digerir y se empieza a mezclar en el estómago, y empezamos a tener todos esos problemas de fermentación, de putrefacción. Los carbohidratos se fermentan y las proteínas se pudren así de fácil, y pues todo esto genera toxinas. Y entonces empezamos a tener un montón de situaciones de intoxicación alimentaria que a lo mejor no nos damos cuenta, pero pues todo eso termina en itis, colitis, gastritis,
y un montón de situaciones. Entonces dijeron, no, la cantidad de comidas al día, la moda actual son 2. ¿Por qué? Porque buscamos descansos metabólicos de 16, 18 horas. Y pues si el día tiene 24 y le restas 16 horas, pues nada más te quedan 8 horas para comer y pues piensas que si vas a hacer una comida de proteína que va a durar en digerirse 8 horas, pues ya solo le puedes combinar vegetales o alguna grasa al final, o sea, vamos a suponer que comes a las 12, aquí puedes hacer una comida grande y después vamos a suponer que comes a las 8 y aquí puedes hacer otra comida grande. Y si alguna colación hay por ahí, o sea, 3 comidas, pues tienen que ser algo que no produzca problemas de fermentación o putrefacción y pues tenemos casi aquí las opciones de los vegetales. Hay reglas para comer la fruta, hay reglas para comer la proteína y hay reglas para comer los almidones y las combinaciones y eso lo vamos a ir ahondando, pero nos vamos a quedar con que bajamos de 5 comidas a prácticamente 2 y las colaciones pues son ensaladas. O sea, sí podemos hacer más comidas, pero respetamos algunas reglas. Bien, la importancia de los micronutrientes. Pues antes las dietas solo las balanceábamos pensando en proteína, grasa y carbohidratos. Y no nos importaba mucho pues la cantidad de ensalada porque básicamente para nuestro esquema de conteo de calorías pues las ensaladas aportan pues no sé, al mucho un 5% de nuestras calorías, entonces la verdad es que si no dábamos muchas ensaladas y le poníamos una guarnición, le llamábamos, de lechuga y jitomate era suficiente. Ahorita lo que tratamos de hacer es que lo que más se abunde en la dieta sean las hojas verdes y algunas verduras porque necesitamos una carga de micronutrientes muy importante, que es la que nos aportan los minerales y los oligoelementos y las vitaminas. Sin eso no podemos realizar todas nuestras funciones, entonces tratamos de subir lo más que podamos este consumo de micronutrientes. Y me voy a adelantar porque en este tema es donde sí o sí tenemos que tener nuestro bioplasma marino. No es lo mismo agua de mar que el bioplasma marino, ya lo platicamos en el tema del agua, hay que buscar uno que sí sea protocolo Quinton para que los micronutrientes sean biodisponibles. La otra interrogante, ¿es necesario comer diario? Hay un texto por ahí en alguno de los tantos libros que les mostré que dice que la digestión, dependiendo de si eres hombre o mujer, dura entre 55 y 65 horas. O sea que cuando ingieres un alimento, tarda 55 horas en que ese alimento pase desde el estómago, todo el tracto digestivo, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso y que lo hayas metabolizado correctamente y lo hayas asimilado. Decimos pasar del no ser, de algo que no era parte de nosotros, al ser. 55 horas tardamos en que algo se forme o forme ya parte de nosotros. Si mal no recuerdo, esto es en hombres, 55 horas en hombres y 65 horas en mujeres, porque nuestros sistemas digestivos son un poco diferentes por nuestras características. Entonces dime tú, si te comes algo, realmente esperar 8 horas es como súper conservador, ¿estás de acuerdo? Es como el mínimo para que ese alimento ya esté en el intestino y mi estómago y mis jugos gástricos estén preparados para recibir otro alimento. Porque acuérdate que todo alimento lo detectamos primero en la boca, el proceso digestivo empieza con la saliva y la masticación y eso nos ayuda a que nuestro cuerpo cree todo ese compendio de enzimas
y el tipo de jugo gástrico que se va a necesitar para desbaratar ese nuevo alimento que vamos a ingerir. Es por eso que al cuerpo le gustan las comidas simples, sin combinaciones. Entre más sencilla, mejor. No tienes que ser un chef para comer bien. Y dice, ¿qué pasa en el cuerpo durante el descanso metabólico? Lo voy a platicar súper rápido para no entretenerme mucho, porque pues lo importante es el resumen. ¿Qué pasa en el cuerpo durante el descanso metabólico? Tenemos algo que se puso de moda, que son los ayunos intermitentes. ¿Por qué? Pues para empezar, porque necesitamos dar una cantidad de horas, ya te dije por qué, para que la comida pase al intestino y empiece a avanzar en el intestino antes de atiborrarle, porque si no, pues nuestro intestino siempre va a estar lleno en algún punto. A lo mejor aquí está el inicio y a las 8 horas, perdón, vamos a suponer que aquí está el estómago, aquí está, y a las 8 horas ya logró el bolo empezar a bajar. Y a las 16 horas a lo mejor viene por aquí. Y a las 24 horas a lo mejor viene por aquí. Y a las 48 horas a lo mejor ya viene por aquí. Y mientras, acuérdate que están pasando un montón de procesos que hace que el cuerpo asimile todo eso. Y entonces hasta las 55 horas esto ya logró salir. Y es por eso que nuestros ayunos son de al menos, fíjate bien, dije al menos 16 horas. Algunos libros te dicen ya con 12 horas pues ya le estás ayudando al cuerpo, pero pues mínimo 16. Y lo ideal por ahí es un ayuno de 24. Y hay algunos ayunos y libros que hacen mucho hincapié en que cales el de 48. O sea, un día sí comes, respetando las 16 horas, y un día no comes. Reinicias hasta el día siguiente a la hora que te toca. Entonces haces un ayuno más prolongado. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que esto vaya bajando para que en algún punto nuestro intestino no esté absorbiendo toxinas, porque eso, imagínate, 55 horas hay un pedazo de carne pudriéndose, está difícil. Entonces, ¿qué pasa durante el descanso metabólico? Para empezar, vaciamos nuestro intestino, que ya es mucho. En segundo lugar, cuando el cuerpo no está recibiendo alimentos, no está gastando energía en digerir. Y si algo gasta energía en el cuerpo es digerir. Digerir y pensar son las cosas que más gastan energía. Entonces, como ya no está gastando la energía en digerir, dice, ahora tengo energía para hacer procesos que tenía olvidados, como por ejemplo desinflamar, tejidos dañados, como pues reparándolos. Dice, ahora tengo tiempo de hacer esa reparación en el cachito del hígado que dejé olvidado hace 3 días. Tengo tiempo. Prioriza, ¿cuál es el órgano que se repara primero? El hígado. Y de ahí cada cierta cantidad de horas que van pasando sin comer, el cuerpo va priorizando. El sistema que tarda más horas en decir, ahora tengo tiempo para repararlo, es el sistema inmune. El sistema inmune necesita un reposo sin alimentos, solo de agua, de al menos 72 horas para iniciar la reparación. O sea, estamos pensando que son ayunos de 4 o 5 días. Todas las personas que tengan enfermedades autoinmunes, pues váyanle pensando. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues con cada macronutriente. Esta fue la otra interrogante. Dicen, bueno, ¿en serio es necesario que el carbohidrato sea la base de nuestra energía? ¿Qué le hace el cuerpo a la grasa y qué le hace el cuerpo a la proteína? Mira, el cuerpo es bien inteligente, el cuerpo no desperdicia nada y el cuerpo los tres los puede convertir en energía. Sí. Si tú solo comes carne, lo convierte en energía también. Si tú solo comes grasa, lo convierte en energía también. Y si tú solo le das carbohidratos, los convierte en energía, porque el cuerpo tiene que funcionar. Así que de los tres hace lo mismo, porque los tres son chon.
¿Te acuerdas de química orgánica? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces el cuerpo es el alquimista más importante. Genera energía de cualquiera, los convierte en energía. ¿Cuál es la diferencia? El carbohidrato nos da 4 kilocalorías por gramo, la grasa nos da 9 y la proteína nos da también 4. Dices, mira, la grasa nos da mucho más. ¿Qué hubo de tendencias con esta situación? Así súper rápido porque esto lo voy a profundizar, está bien interesante. La diferencia entre estas tres vías energéticas es que el carbohidrato, para poder generar o introducirse a la célula, necesita una hormona que se llama insulina. Y la insulina tiene la característica de que cuando se segrega también activa algo que es el almacenaje. El almacenaje en forma de grasa, o sea que los carbohidratos, cuando se llenan todas las necesidades y las sobrepasamos, se va a un almacenaje de grasa. La grasa produce cuerpos cetónicos y entonces la fuente de energía se llama cetonas. Y hay una campaña para decir que esto es malo, pero realmente pues nos da 9 kilocalorías. El problema es que necesitamos mucha más agua. Y vamos a hablar sobre las cetonas porque resulta que al cerebro le encantan las cetonas y decían antes que el cerebro solo podía utilizar glucosa para sus funciones y esto pues ya está demostrado que no es cierto. Y con la proteína sí tenemos un problema, por eso la proteína, si te fijas o si lo recuerdas o si no sé si te lo hice hincapié, nunca se mueve de porcentaje. ¿Te acuerdas que estaba entre el 12 y el 15% de las calorías del día? Estas no suben. ¿Por qué? Porque si no le doy suficiente calorías, ya sea de grasa o de carbohidratos, que vamos a ver cuándo conviene una y cuándo conviene otra, el cuerpo transforma la proteína en energía primero que la reparación, porque primero está la supervivencia y primero está la energía para generar nuestras funciones. Y entonces la proteína, cuando se convierte en fuente de energía, genera un residuo que se llama amoníaco. Y el amoníaco es tóxico, sea que lo ingieras o sea que lo produzcas. Entonces, si excedes las cantidades de proteína, puedes sufrir una autointoxicación por amoníaco. Esto es muy peligroso. Por eso una dieta muy famosa que nos daba carne en exceso, no sé si la recuerdas, salió pronto porque te daba proteína, proteína y proteína, porque decían que la proteína no se iba a almacenaje de grasa. Y sí, no se va a almacenaje de grasa, pero ¿qué crees? Nos intoxica. Entonces, bueno, eso es lo que hace con los macronutrientes. Y enseguida lo que vamos a ver la siguiente sesión, porque no me quiero alargar, es pongamos los términos en orden. Vamos a hablar qué es un carbohidrato, que aprendas a identificarlos, qué es una proteína, qué es una grasa, cuáles son los micronutrientes. Y 3 cosas de las que vamos a hablar fuertemente, que es el agua, el ejercicio, la meditación y la respiración. Nos vemos en la siguiente emisión.